la despenalización del aborto eugenésico y por violación que se estuvo discutiendo en el Congreso de la República a propuesta también de una comisión del Ministerio de Salud. Ambas medidas son contrarias a la opinión de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia. Nos explicará mejor. Está con nosotros esta noche el padre Miguel Arce Almenara, que es conferencista, doctor en Derecho Canónico y expositor en general en talleres acerca de matrimonio y familia que organiza la Iglesia Católica. Muy buenas noches, padre. Buenas noches, señora Mabel. Mucho gusto estar aquí. A propósito de este debate que mencionaba, hay la opinión de un sector de la opinión pública que la Iglesia pretende imponer sus criterios en un Estado laico y hay un reclamo de que estas cosas deben discutirse dentro de cada iglesia, cada creencia religiosa, incluso cada hogar, porque los asuntos del Estado son laicos del Estado y punto. ¿Qué piensa usted? Bueno, yo diría que la Iglesia, por supuesto, tiene su opinión, ¿no? Pero que veo yo desde fuera que es un diálogo científico. Lo que ha habido tanto en el Parlamento como en el Tribunal Constitucional son argumentos científicos. Si uno revisa la literatura que hay y los expertos lo que dicen, resulta que es un diálogo de ellos. La Iglesia, por supuesto, tiene sus principios morales, pero no es ni de lejos el interlocutor de los pro-abortistas, de los que propician este tipo de medidas, tanto el aborto por violación eugenésica o violación, como la píldora al día siguiente. Y cuando la Iglesia habla, sí es bueno decirlo, yo creo que muchas veces se desconoce, hay dos consejos pontificios en Roma, que son el Consejo Pontificio para la Vida y el de las Ciencias, que tienen un cuerpo asesor, cada uno de ellos distinto, de gente católica y no católica. Por ejemplo, el Pontificio Consejo para la Familia, para la Vida, yo no creo que son 50 u 80 asesores, muchos de ellos premios Nobel, católicos, musulmanes, ateos, pero científicos serios. Y a ellos se les pide que estudien. La Iglesia les pide, como cualquiera de nosotros, si yo sufro una gastritis, voy al gastroenterólogo, ¿verdad? No me guío de opiniones de un periódico o de un invitado a este canal, una madre familia, que por muy buena que sea, da una opinión, ¿verdad? De estos consejos pontificios, compuestos así de científicos de primera línea, estudian los temas y ofrecen una información científica a la Iglesia. Entonces la Iglesia incluso cuando opina que en este debate, insisto, no es la Iglesia y el mundo científico, sino que es el mundo científico contra una ideología. Cuando la Iglesia interviene, como tercero, digamos, pero como lo dice con un sentido también de apoyándose en la ciencia. También ideológico. Y científico. También ideológico. No. ¿O no? No, científico. O sea, la posición de la Iglesia es eminentemente científica, señala Sí, usted. en estos temas sí. Es apoyar lo que los científicos dicen y que coincide con el respeto a la vida del hombre, de la mujer, los esposos, de los hijos que puedan venir. Bueno, pero ahí ya entra la doctrina de la Iglesia, ¿no? Bueno, primero entran los médicos. Por ejemplo, yo estuve hablando con unos médicos cuando aquí en Arequipa hace un año y pico también se intentó, recordará, introducir el protocolo del aborto terapéutico. Y decían, uno de los argumentos era que había muchas mujeres que morían por estas causas de dificultades médicas y entonces había que meter un protocolo y habían 24 casos médicos. Y entonces hablando con médicos, una junta médica, pero muchos médicos de muchas especialidades, defendían los internistas del seguro, del Hospital General, decían, hoy por hoy no se muere una mujer por embarazo. Y una tabla del Ministerio de Salud, hecha por el Ministerio de toda la región de Arequipa, daba cuenta de 22 muertes de mujeres embarazadas. De las 22 muertes, habían muertas por un rayo que le había caído, accidentes de tránsito, enfermedades distintas que no afectaban para nada el embarazo, ni una por dificultades en el parto.
o que anterior. Justificado un aborto terapéutico. Un aborto previo, previo. dice usted. Te resulta que cuando ellos hablan de muchas mujeres pobres que hay que aprobar el aborto, el terapéutico, por ejemplo, no son por complicaciones médicas, porque la ciencia y la medicina sabe atender hipertensión, cosas cardíacas, embarazos ectópicos, es decir, todas esas cosas. Y puede ser uno de 10 millones que puede darse realmente la mujer o el hijo. Y esa sola vida, entre 10 millones, si fuera el caso, ¿no vale la pena salvar mediante un protocolo? Si es tan raro el caso, entonces no habría de qué preocuparse tampoco. Bueno, porque no incluso, sería una cosa generalizada. Es que tiene toda la razón. Incluso en ese caso, la Iglesia, ¿qué es lo que dice? Ya como cosa moral. ¿Qué es lícito si es que hay que escoger entre la mujer y el hijo? Hay que procurar atender a la mujer y salvarla, aunque eso pueda ocasionar la muerte del hijo. Pero no porque yo busque la muerte del hijo. Claro. Lo que la Iglesia como doctrina dice y la ciencia lo corrobora es matar el hijo directamente no se suele dar, no se da. Entonces yo trato, por ejemplo, hay casos de mujeres que tienen un cáncer, puede ser al útero, y entonces los médicos procuran salvar a los dos y la irradian. Y tratan de salvar al niño y el niño se pierde. Ya en los médicos existen los procedimientos para atender incluso esos casos que son uno de 10.000 o 10 millones. O sea, ¿no era necesario el protocolo? No era. Era una excusa más bien para que todos esos abortos clandestinos que se dan, y ahí sí se dan algunos casos de mujeres que llegan con hemorragias muy grandes a los hospitales. Entonces, legalizar el aborto clandestino. Esa era en el fondo la razón. Es decir, legalizar los abortos clandestinos que pueden llevar a complicaciones, pero no tanto el que hayan casos reales, madre-hijo, que por algo médico pueda morir la madre. Y entonces, quienes están por aprobar este aborto o esta despenalización del otro tipo de aborto, ya sea por violación, por eugenésico, ¿cuál es el fin que los empuja en todo caso? ¿Quieren matar niños? No es ese, ¿no? ¿O sí? Bueno, ¿O cree usted no lo sí? sé. La verdad que yo creo que hay muchos elementos y uno es el económico. Que resulta que no es casualidad que en todo el mundo hay una presión muy grande de ONGs y laboratorios que están detrás, porque es un negocio tremendo. Es un negocio tremendo. Por ejemplo, cada pastilla de la píldora siguiente, anticonceptivos, no digamos el negocio del aborto que hay en España, Estados Unidos, son miles de niños y el costo que se paga por cada aborto son como $2.000. Entonces son las clínicas que más ganan en Estados Unidos, las abortistas. Pero ahí no está prohibido. Ahí está libre, no. Aquí, por ejemplo, son los laboratorios, las píldoras. Algunos hablan incluso de ya temas más de fondo como un colonialismo moderno. Es decir, que lo represento con una ideita. Yo hace tiempo un sobrino mío, que ya es grande, en Lima, hay un balneario, pues todos conocerán, al norte de Lima, que se llama Ancón. Y en los fines de semana, en vez del domingo, en verano, llegan camiones y ómnibus llenos de gente de todos los alrededores. Y llenan las playas y al final la dejan con bolsas sucias y todo, ¿no? Y este jovencito, tendría unos 12 años, decía, no entiendo por qué tiene que ocurrir esto, por qué la pobreza, por qué esta dificultad, además vienen aquí donde estamos nosotros, por qué en otra playa. Y no sabía cómo resolverlo. ¿Y tú qué harías? Es difícil, pero yo creo que un bien para todos sería quizá poner una bomba, matar a todos los pobres y sacar los problemas. Oye, fulanito, ¿cómo dices eso? Pues eso es lo que uno, en cierto modo, el que tiene más, le incomoda al pobre. Entonces hay personas que dicen como que si hubiera una confabulación de gente, de mundos más desarrollados, continentes, ¿no? Países, que no les interesa que crezcan los pobres. Y entonces invierten en algo de este tipo. Dicen, pero esto del aborto afecta en realidad y se da en todas las clases sociales, ¿no? Sí, y se ha dado siempre. En los romanos, por ejemplo, en la época de Jesús, existía el aborto. Y aborto libre.
y existía infidelidades, corrupción. Era una sociedad igual o peor que la nuestra. Y que ese grupito de cristianos cambió poco a poco, siglos, ¿no? Siglos cambió la sociedad, el mundo, y es lo que dio origen a la sociedad occidental, ¿no? Con unos valores, principios que en el siglo pasado decantó en la Declaración de Derechos Humanos, que dio nacimiento a las Naciones Unidas, ¿no? Es uno de los instrumentos